Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el presidente del Comité Antisida de Extremadura, el director gerente del Servicio Extremeño en Salud y la directora general de Salud Pública. El objetivo de la convocatoria de prensa es proporcionar a la opinión pública, proporcionar a la ciudadanía los detalles de la programación sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que, como ustedes saben, se celebra el día 1 de diciembre de todos los años, ¿no? Es objetivo del Día Mundial de Lucha contra el SIDA la sensibilización, seguir con la sensibilización de toda la sociedad, seguir incrementando la importancia que le tenemos que dar como ciudadanos y ciudadanas a la prevención de esta infección, pero también movilizar todos los recursos y todas las iniciativas para que se siga investigando sobre este problema de salud en un tiempo en el que nos ha demostrado la pandemia que si se quiere, si hay una buena coordinación entre investigadores, industria farmacéutica y organismos que regulan los medicamentos, se puede llegar a soluciones de tratamiento, ¿no? Antes de esto hemos visitado una exposición que hay arriba que se llama 16+10. Es una historia de 26 años, de colaboraciones, de trabajo conjunto, desde las organizaciones, desde un momento en el que los diagnósticos que se producían mayoritariamente no eran como infecciones por VIH, eran casi al 100% ya con el desarrollo de la enfermedad del SIDA, una vez estando infectada la persona. Y a lo largo de los carteles uno es capaz de ver cómo en los primeros carteles solo se habla de SIDA y a partir de un determinado momento se ve cómo se recupera las palabras infección por el VIH y también se habla del SIDA. Eso quiere decir que hemos evolucionado en todo este tiempo, y si hemos evolucionado ha sido por el gran compromiso que ha tenido la sociedad a lo largo de estos 26 años, primero para prevenir y concienciarse de esta situación. Segundo, y aunque hay que seguir trabajando, eliminar en cierta medida los estigmas que pueda haber en la sociedad y que hacen que nos retrasen el diagnóstico. Y en tercer lugar, el avance en los tratamientos que hemos ido teniendo, ¿no? Yo creo que esos son los tres hechos más significativos, pero siempre, al igual que en la fase más aguda de la pandemia que hemos vivido, el compromiso de la sociedad también es algo muy importante, ¿no? Por eso me parece muy importante que estas ruedas de prensa siempre las hagamos de la mano y siempre las hagamos conjuntamente con el Comité Antisida de Extremadura, pero reconociendo también el trabajo de múltiples organizaciones que están trabajando detrás de este fin. Organizaciones que unas son públicas, que otras son privadas, que afectan al ámbito de la educación, al ámbito más social, al ámbito de mujeres en zonas de conflicto, al ámbito de la prostitución, al ámbito de la exclusión social, al ámbito de tantos sectores que se han visto implicados en el abordaje de las conductas adictivas, etcétera, que son muchas y no les quiero cansar con el recuerdo y el reconocimiento de todas ellas, ¿no? Pues bien, el cartel de este año lo tienen ustedes en la pantalla. El cartel de este año es "Sobran los motivos", y ahora que se ha puesto de moda esto de los hashtags, pues llevaría el hashtag prueba VIH. Incide este año el cartel en ese diagnóstico precoz, en detectar la infección como infección y sin que haya dado la cara la enfermedad que se produce después de haber sido infectado. Esto es lo que traslada este año el mensaje del cartel, ¿no?
Quiero decirle también a las organizaciones que en este tiempo no han estado solas ni van a estar solas, porque somos muchos los que estamos intentando que esto salga bien. Les voy a hablar de la importancia del problema, que nos dan los datos mundiales, que nos dan los datos nacionales, y luego me centraré en los datos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por no ser muy extenso en el tema, puesto que el motivo es presentarle la campaña en concreto, decirle que en 2021 en el mundo había 38,4 millones de personas que estaban infectadas por el VIH. Un 23,5% más que en el año 2010. En el año 2021, solo en el año 2021, se infectaron 1,5 millones de personas, se infectaron por VIH. Eso da una media de 4.110 personas al día. En el año 2021 hubo 650.000 personas fallecidas por VIH o por SIDA, una media de 1.781 personas por día. Y en el año 2021, el 28,7 millones de personas accedieron a los tratamientos. Eso supone el 75%. Por lo tanto, lo que nos dicen los datos mundiales es que si queremos conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, tenemos que establecer líneas de cooperación internacional al desarrollo y líneas para que no sea el 75% las personas que accedan a los tratamientos antirretrovirales, sino que sea el 100% de la población los que accedan al tratamiento de los antirretrovirales. Es cierto que si comparamos el año 2021 con el año 2010, lo que se ha producido mayoritariamente es un descenso en un 55% en todo el mundo de la mortalidad. Y esto ya es algo muy importante. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? En nuestro país, los datos del Instituto de Salud Carlos III nos dicen que desde el año 1981 hasta junio del 2021 se han diagnosticado 88.684 casos de SIDA. En 2020 se diagnosticaron 203 casos. Hubo una bajada con respecto a los años anteriores del 36% en los diagnósticos. Con respecto al año 2019, ya digo, un descenso del 36% de los diagnósticos y un 97% en cuanto a la reducción si lo comparamos con el año 1996. Les digo el año 1996 porque el año 1996 fue el año en el que comenzamos a generalizar y a democratizar los tratamientos contra esta infección. Por eso se lo comparo para que sepan y vean cómo los tratamientos han sido tremendamente eficaces. Sin embargo, es muy importante que a pesar de los tratamientos que tenemos, que está convirtiendo el SIDA, en lugar de ser una enfermedad mortal, en una enfermedad crónica, es importante que pongamos en marcha la prevención y para ello hay que conocer el mecanismo de transmisión más frecuente que en este momento está en nuestro medio. El 79,3% de las personas diagnosticadas de SIDA en nuestro país en 2020 eran hombres y la mediana de edad, es decir, la edad más frecuente a la que se diagnosticó, era de 43 años. El 42,4% de las infecciones eran por relaciones sexuales no protegidas heterosexuales. El 32% lo eran por relaciones sexuales no protegidas de hombres con hombres. Y el 8,4% por compartir material en la administración de drogas, sobre todo por vía sanguínea. Quiere decir que el panorama de la prevención desde el inicio hasta ahora ha cambiado sustancialmente. Algo que comenzó teniendo un estigma de estar
en esa población que compartía el material de venopunción cuando se administraban las drogas por vía sanguínea, ha pasado a un contagio que se produce mayoritariamente por las relaciones sexuales no protegidas. Y de un ambiente donde mayoritariamente se infectaban aquellos hombres que tenían relaciones con hombres y no eran protegidas, ha pasado también mayoritariamente a que esto ya sea sexo no protegido en el ámbito heterosexual. Por lo tanto, creo que estos son dos mensajes muy importantes que hay que lanzarle a la sociedad para que pongamos todos los mecanismos de prevención necesarios. Otra de las cuestiones de interés es el diagnóstico en la fase de infección frente al diagnóstico en la fase donde esta infección ya ha provocado el SIDA. Esto es de lo que hablamos del diagnóstico precoz. Pues en 2020 el 46,8% de los nuevos diagnósticos siguieron siendo tardíos. Se hicieron en una fase avanzada de la infección en nuestro país. Y estas cifras hay que reducirlas drásticamente. De ahí que este año el lema que hayamos elegido para esta campaña sean la que tienen en el cartel. Intentando en la medida de lo posible que este porcentaje del 46,8% sea cada vez menor. Y si puede ser que todos se diagnostiquen en la fase de infección frente a la fase donde ya se ha desarrollado la enfermedad, sería lo deseable. La mortalidad por el VIH y SIDA en nuestro país ha caído en un 59,5% con respecto al año 2010. La situación en Extremadura, hasta 29 de septiembre de 2022, es que había de casos prevalentes en nuestra comunidad autónoma 1.390 personas que tienen VIH-Sida. De esas 1.390 personas, el 78,1% son hombres y el 48% de ellos cumple la definición de caso con SIDA, es decir, 667 personas. En los últimos 10 años, la media de nuevas infecciones anuales ha sido de 32 personas, de las que 5 llegan a SIDA, y esto permite que en cierta medida lo consideremos como un logro, pero no es logro solo de la Administración, es logro de todas las organizaciones que le decía antes, que están concienciando a la sociedad para que se diagnostiquen cuanto antes. Pero en Extremadura seguimos teniendo, aún así, un 11% de todos los que se diagnostican, un 11% de todas las personas que se diagnostican, ya no solo están en la fase de infección, sino que han desarrollado el SIDA. Y esto tenemos que seguir combatiéndolo con todas nuestras fuerzas. Una de las cuestiones más importantes sigue siendo remover el estigma. Y esto lo que quiero decir es, si alguna persona, algún ciudadano o ciudadana ha tenido relaciones sexuales sin protección y tiene la duda, lo que le pido por favor es que no le tenga miedo a hacerse la prueba. Ni le tenga miedo por el estigma, ni le tenga miedo por si va a dar positivo o va a dar negativo. Porque, sin duda ninguna, los tratamientos, como les he dicho en una de las partes anteriores de mi intervención, son muy efectivos y permiten que no se pase a SIDA. Por lo tanto, cuanto antes nos diagnostiquemos, muchísimo mejor. En el año 2022, la Oficina de Coordinación del VIH ha realizado, en coordinación, ya digo, con el resto de las organizaciones, actuaciones que tienen que ver con la prevención, como son el abordaje de conductas adictivas, analíticas de prevención precoz, reparto de preservativos. Hemos llegado a cerca de 8.000 jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Hemos llegado
a 30.000 personas que son hombres y que tienen sexo con hombres o son bisexuales. Hemos llegado a la población inmigrante y en el ámbito de la prostitución hemos realizado más de 120 intervenciones. En el diagnóstico precoz, en el año 2021, se han realizado por parte de las organizaciones a los que le cedemos las pruebas para que la puedan realizar en el ámbito comunitario, 1.143 pruebas realizadas, de las cuales 4 han sido positivas. El SES, a través de sus laboratorios y de sus consultas, ha realizado aproximadamente 47.000 pruebas al año y en los centros sanitarios privados se han realizado 2.500 pruebas. Es decir, en un año normal, toda la organización, toda la sociedad estimula a que las personas puedan realizarse alrededor de 50.000 pruebas. Hemos trabajado mucho en la detección de otras infecciones de transmisión sexual. Hemos intentado combatir el estigma y la discriminación, y aquí se lo tengo que agradecer a todas las entidades que están coordinadas por el Comité Antisida de Extremadura. Hemos realizado prevenciones de VIH para personas privadas de libertad. Hemos realizado profilaxis posexposición, bien porque haya sido un contacto en el puesto de trabajo o bien porque no haya sido ocupacional en el puesto de trabajo. Le otorgo mucha importancia a la profilaxis preexposición. 75 personas en este momento están recibiendo en Extremadura tratamiento preexposición. Y en cuanto a la asistencia, hemos administrado 1.486 personas han sido tratadas con tratamiento antirretroviral. La lipoatrofia facial, que era una situación que es pérdida de grasa en la cara fundamentalmente, que era una cosa que al principio de la infección y al principio de declararse el SIDA era un problema de salud frecuente. En el último año no hemos tenido que tratar a nadie porque no se ha dado el caso, pero lo tenemos incorporado a nuestra cartera de servicios. También en cuanto al tratamiento de reproducción asistida, aunque este año no ha habido deseos concepcionales por parte de las personas, se sigue realizando y lo tenemos dentro de nuestra cartera de servicios y también el tratamiento de infecciones conjuntas entre el virus de la hepatitis C, que ha cambiado claramente con el tratamiento administrado, y la infección por el VIH. En resumidas cuentas, hemos invertido alrededor de 15 millones de euros para poder prestar unos servicios de calidad y seguiremos invirtiendo en este sentido. La exposición que tienen ahí arriba, y que es una exposición itinerante, se llama 16+10, porque han sido 20 años y están siendo 20 años de lucha y los que nos quedarán, pero han sido 16 años con una oficina de coordinación que se llamaba Oficina de Coordinación del SIDA y 10 años que afortunadamente hemos tenido que cambiarle el nombre y se llama Oficina de Coordinación de la Infección VIH. Y esto, que parece un simple cambio semántico, tiene una importancia fundamental para aquellas personas que se infectan y para la sociedad en general. Con esto termina mi intervención y le paso la palabra al presidente del Comité Antisida de Extremadura para que le presente la campaña, que ya saben que no solo es el día 1 de diciembre, sino que alrededor del 1 de diciembre comenzamos a realizar actividades. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias, consejero. Muchas gracias por un año más acompañarnos en este acto y presentar las actividades que vamos a realizar en torno a la infección por VIH. También quiero dar las gracias al director gerente del SES, que nos acompaña, a la directora general de Salud Pública, que también está con nosotros. Yo, como representante de las entidades sociales, evidentemente quiero hacer un reconocimiento especial a todas esas entidades que han colaborado y que colaboran día a día en el trabajo de la prevención y de la lucha contra la infección por VIH.
Esto no es cuestión de unos días, es cuestión de todo el año y son muchas las entidades que venimos trabajando en este tema. También quería dar las gracias a Gustavo González y a Eva de la Oficina de Coordinación, que creo que es merecido, o más que merecido, están ahí siempre al pie del cañón y todo el apoyo que tenemos y esa lucha incansable que tienen para trabajar en ese tema. A Pilar Morcillo, de la Secretaria Técnica de Drogodependencias, también me gustaría darle las gracias por todo su apoyo y compromiso en el tema del VIH y, como decía, a todas las entidades que han hecho posible pues todas estas acciones que vamos a realizar a lo largo de estos días y durante todo el año. Creo que el consejero ha expuesto aquí, bueno, yo con relación a las actividades deciros que no voy a ir enumerando una por una las actividades, creo que además hay un documento que las recoge y por lo tanto creo que ese documento lo tenéis todos vosotros, así que no voy a ir enumerando las actividades, sino simplemente voy a hacer un resumen de en qué ámbitos y cuáles son aquellas de las que nosotros o aquellas actividades que nosotros vamos a realizar. Decía que el consejero ya ha expuesto aquí datos suficientes como para hacernos una idea de cuál es la situación de la infección por VIH actualmente, pero yo creo que sigue siendo vigente el tema de que sobran los motivos, que es el lema que nosotros hemos elegido, que se ha elegido aquí, sobran los motivos para seguir trabajando, sobran los motivos para seguir teniendo en cuenta la prevención y sobran los motivos para que sigamos, teniendo siempre en nuestras agendas este tema como algo prioritario. En este lema, como digo, es el lema que hemos elegido para el día 1 de diciembre y creo que en este momento tampoco debemos de olvidarnos, o no podemos olvidarnos, ni deberíamos de olvidarnos de las personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Creo que sigue siendo necesaria la solidaridad mundial en torno al VIH y al SIDA, pero también deberíamos hacerla extensiva a todas aquellas cuestiones que hacen que siga existiendo la injusticia y la desigualdad entre las personas dependiendo en muchos casos de su lugar de nacimiento. Hemos comenzado en este año ya, hemos planteado las actividades ya con más normalidad, es decir, ya son presenciales, no como estos años anteriores que por temas, como muy bien conocéis, de la situación de COVID eran en muchos casos o no se podían realizar o eran realizadas de forma online, pero son, como digo, este año ya hemos vuelto a la normalidad en cuanto a presencial. Son muchas las actividades y acciones que se van a realizar, pero quería un poco hablar de los ámbitos, tanto en el ámbito educativo, creo que son muchas las que se van a hacer, en el deportivo también se van a hacer acciones y actividades, en el lúdico, en el institucional o en el social. Echo en falta un ámbito que creo además, que digo hecho en falta y aquí es un reconocimiento personal a que posiblemente tengamos que hacer también alguna cosa más. Digo que echo en falta un ámbito como es el ámbito laboral. Ahora mismo creo que muchos de los problemas que se están dando en torno a la discriminación y en torno al estigma vienen en este ámbito y creo que deberíamos de hacer un esfuerzo porque este tipo de acciones llegaran también a ese ámbito que creo que es fundamental. Resaltar que se van a realizar pues, talleres de prevención de VIH destinados a las personas jóvenes, como decía, en el ámbito educativo. También realizaremos la prueba de VIH en diversos lugares, como pueden ser universidades, como pueden ser espacios de creación joven o todo lo que tiene que ver con sedes sociales o tiene que ver con mujeres que ejercen la prostitución o hombres que tienen sexo con hombres. Realizaremos curso de voluntariado, también mesas informativas, reparto de material informativo y preventivo. Todo esto, como decía, dentro del contexto de las actividades realizadas en ese ámbito más educativo, por distintos centros, como decía, y en distintas poblaciones de nuestra comunidad autónoma. También contaremos con exposiciones como la que tenemos aquí hoy y de la que se ha venido a inaugurar, como es esta, que como decía, la de 16+10. Colocaremos o habrá colocación de pancartas y lazos rojos alusivos a la fecha en algunos lugares institucionales como ayuntamientos o lugares estratégicos y significativos de nuestra comunidad autónoma, también en autobuses urbanos. Se procederá a la iluminación de edificios emblemáticos con el color rojo, participaremos en actos institucionales, realizaremos videoforum, conciertos, carreras, también habrá, como decía, en el ámbito deportivo y, bueno, etcétera, etcétera. Estas serán muchas de las actividades que vamos y vendremos realizando durante estos días.
Resaltar, como decía el consejero, que a pesar de que aquí intensifiquemos las acciones, esto es algo que venimos realizando todos los días del año y que a pesar de que ahora hagamos algunas de manera más especial, pero sí que es cierto que todos los días del año o casi todos los días del año realizamos acciones o actividades para prevenir la infección por VIH. Además, ahora también pues, utilizaremos las redes sociales de manera más intensiva, portales y web, pues, para promover esta campaña y para promover la prueba y realizar esos mensajes referentes al VIH que creo que siguen siendo necesarios. La repercusión de estas acciones pues, llegará a toda la comunidad, a toda la comunidad autónoma y son numerosas las localidades que han participado de manera muy directa en todas ellas. Comentar, como decía, que este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por diversas entidades e instituciones. Quería por lo menos comentar quiénes han sido. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud, la Oficina de Coordinación de VIH, la Secretaría Técnica de Drogodependencias, Consejería de Educación y Empleo, Dirección General de Deportes, Instituto de la Mujer de Extremadura, Instituto de la Juventud de Extremadura, Consejo de la Juventud de Extremadura, Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, Fundación Triángulo de Extremadura, Fundación Atenea, Mujeres en Zona de Conflicto, MZC, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAN, Asociación Mujeres Progresistas, Victoria Kane, Cruz Roja Extremadura y Comité Antisida de Extremadura. Estas son las entidades que hemos estado, digamos, reuniéndonos y colaborando en todas estas acciones. Además de contar un año más con la inestimable colaboración pues, de ayuntamientos, centros educativos, comunidades terapéuticas, centros de salud, entidades sociales, servicios sociales y medios de comunicación, por supuesto. Por ir concluyendo, me gustaría comentar que tras más de 40 años de la aparición del VIH y a pesar de los grandes avances conseguidos y que el consejero nos ha expuesto, aún sigue existiendo cuestiones pendientes. Creo que la iniciativa 90-90-90, a la que le hemos añadido otro 90 más, sigue siendo más que vigente y si deseamos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, deberíamos de tener muy presente la misma y conseguir que al menos el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que al menos el 90% de las personas diagnosticadas tengan acceso a los tratamientos, que al menos el 90% de las personas en tratamiento tengan una carga viral indetectable y que al menos, iba a decir el 90%, pero creo que es que el 100% de las personas con VIH tengan una buena calidad de vida. Sin embargo, como decía, creo que el estigma y la discriminación hacia las personas con este virus sigue presente. Siguen existiendo normativas discriminatorias y anacrónicas que limitan los derechos de las personas con VIH y esto deberíamos de revisarlo. Las palabras prejuicios, estigma y discriminación creo que habría que cambiarlas por la de dignidad, derechos e igualdad. Es necesario reivindicar la igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas con VIH. En el año 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero incluso creo que ya mismo deberíamos de conseguir los objetivos o ir consiguiendo o ir haciendo posibles los objetivos de desarrollo sostenible. Deberíamos conseguir eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al SIDA. Deberíamos garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y conseguir el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH y con SIDA. Perdonar esta parte que diga a lo mejor no tiene mucho que ver con las actividades, pero sí que me gusta resaltar algunas cuestiones que creo necesarios por lo menos de comentar a lo largo de estas acciones como la que estamos llevando hoy. Por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Antes de abrir el turno de preguntas, informarles que el dossier era voluminoso, por lo tanto no lo tienen físicamente, pero lo tendrán colgado en la web la página institucional de la Junta de Extremadura. Lo digo porque ha hecho referencia el presidente al mismo y como no lo tendrán físicamente, pues puede haber un cierto desconcierto. ¿Preguntas? Sí, hola, buenos días. Dos aspectos. El presidente del comité ha echado un falta en el ámbito laboral. Quería saber qué depende, si hace falta implicación de las empresas, de los sindicatos. Y otra cosa, la edad media es de 43 años, se hacen pruebas en la universidad. La gente joven, ¿cómo de concienciada está? Porque puede que a algunos les suene hasta chino.
A ver, con relación al tema del ámbito laboral, no es que desde las instituciones o desde las administraciones no se entienda que es un ámbito necesario de trabajar. Muchas veces es que digamos que llegar a este ámbito a veces es un poco más problemático, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algunos programas que inciden en la inserción laboral de personas con VIH y, evidentemente, contactamos con empresas y tenemos empresas que colaboran y que, de alguna manera, pues vienen haciendo posible el que estas personas tengan posibilidades como cualquier otra, ¿no? Pero digo que he hecho en falta a veces, bueno, pues como que parece que ese ámbito lo tenemos ahí un poco más apartado y todas las acciones o todas las actividades las enfocamos más en los ámbitos más educativos, o sea, más en el tema más preventivo, más educativo, más de ocio, más de pues institucional, ¿no? Y que olvidamos ese otro ámbito que además creo que es donde más discriminación se hace en torno a la infección por VIH, uno de los donde más discriminación se puede dar. Por lo tanto, creo que es importante el que sigamos o el que lo tengamos en cuenta y el que se traten de realizar algún tipo de actividad en torno al ámbito laboral y que pueda ser objeto de, pues eso, de discusión o de presentación o de ver un poco cuál es o cómo perciben las empresas este tema, porque realmente cuando hablas de esto lo único que genera es rechazo. O sea, cuando vas a las empresas a hablar de estos temas o a decir qué pasa con estas personas, lo que se genera es más bien rechazo. Cuando ya se habla y cuando se explica, las cosas cambian. Entonces lo que tendríamos que ir es posiblemente tener más presencia y explicar estos temas para que se sepa con claridad qué es y a qué nos estamos refiriendo. Con relación a qué hacen los jóvenes cuando vamos a la universidad, pues sí, es cierto, hay mucha gente joven que esto pues no lo tiene en cuenta o no ha pensado nunca en ello o cree que esto es cosa que le puede afectar a personas de más edad. Pero luego la acogida que tienen el tema de las pruebas es una acogida muy positiva, ¿eh? O sea, es decir, son muchas las personas que se la realizan, en muchos casos es el primer contacto que tienen con el tema de la infección y también es el primer contacto que tienen a perder un poco el miedo a hacerse la prueba y yo creo que sigue siendo muy importante el hecho de que podamos estar y que podamos tener esta prueba, que se la podamos ofrecer a todos los chicos y chicas. Pero sí que es cierto, pero con lo mismo que cuando hacemos los talleres de prevención en los centros educativos, muchos de ellos, o sea, muchos chicos y muchas chicas no tienen ni idea de lo que le estamos hablando. Y además hay una desinformación total en torno a la infección. Hay muchas cuestiones todavía que se cree que se pueden infectar, por ejemplo, por cuestiones como la saliva, cuando ya está más que demostrado que la saliva no transmite el VIH. Pues son cosas que realmente sí que suceden y que de alguna manera es importante el que tengamos presencia y el que estemos todavía en estos sitios y podamos ofrecer estos recursos. ¿Más? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas de este tema y de otro, si que me espero para el otro, pero de este tema SIDA o VIH ahora. Al señor Santiago Pérez, ¿cree que un virus, el del COVID, durante estos 2 años ha silenciado o aislado el otro virus, el VIH, SIDA, y por eso parece que ese desconocimiento que acaba de decir en muchos jóvenes que no saben de qué estamos hablando, cree que a lo mejor lo ha desplazado y hay que, digamos, que otra vez despertar un poco conciencias? A ver, sí que es cierto que cualquier cuestión como esta del COVID que ha sucedido ahora en el último tiempo, pues desplaza a otras cuestiones que pueden estar presentes, sobre todo por la inmediatez y por los problemas que está generando. Yo creo que la infección por VIH es algo que ya conocíamos antes de la COVID y por lo tanto no podemos decir que esto no lo conocíamos previamente. Posiblemente ahora lo hayamos aparcado quizá un poco en la conciencia, digo, colectiva, no tanto en cuanto a instituciones o a entidades que trabajamos en ello. Pero como digo, también es algo que veníamos conociendo. Yo lo que creo es que esto se planteó de manera inadecuada. Y digo se planteó de manera inadecuada desde el inicio. Y al final la mayor parte o mucha gente, sobre todo gente joven, considera que esto solamente le puede pasar a personas que tienen determinado tipo de prácticas de riesgo o que viven su vida de una manera determinada y no le puede pasar a cualquiera. Y al final la gente se relaja o nos relajamos con mucha facilidad pensando que esto es algo que no nos puede pasar a nosotros. Pero esto también creo que es algo normal cuando llevamos mucho tiempo con una infección o con un problema de salud, que al final no podemos estar siempre en tensión, siempre con la prevención ahí presente, sino que al final terminamos relajándonos. Por eso hay que seguir insistiendo en que debemos de tener presencia y debemos de estar
tanto con jóvenes como en universidades o en lugares donde podamos hablar de la prevención y seguir hablando, insistiendo en que esto es necesario, que se puede prevenir y que podemos cada uno de nosotros hacer todo lo posible para que no se siga infectando más personas. No sé si hay alguna pregunta más sobre este tema. Si no la hubiese, adelante con la otra. Gracias, consejero. Quería hacerle una pregunta, digamos, doble. Por un lado, pues sabe que esta semana pues sigue habiendo una serie de protestas de facultativos por la falta de especialistas, tanto atención primaria y atención especializada, falta de médicos en general. Y no sé si han notado algún tipo de aumento de incidencia de la gripe A en los menores, no lo sé. Pregunta. He notado en el sistema de información epidemiológico, por cierto, en próximas fechas presentaremos las medidas que hemos introducido en el sistema de información epidemiológica, que nos parece de muchísima importancia, puesto que ahora estamos mejor preparados que estábamos antes, en todo el país, no solo en Extremadura, para detectar estas infecciones. Lo que sí hemos visto es que están subiendo los casos de gripe en general. Y hemos tenido algunos casos de ingresos de personas con gripe A. Afortunadamente todavía no llegan a unos niveles preocupantes, pero sí notamos que ha habido una pérdida de la estacionalidad de la infección de la gripe, que creo que lo vamos a sufrir durante varias temporadas, pues porque hemos estado sometidos a unos mecanismos de prevención de infecciones respiratorias en general, por combatir la infección por el coronavirus, que ha llevado a que se elimine la estacionalidad en cuanto a la infección por la gripe. Y la primera pregunta que me hacía era en relación con las protestas. A ver, ante toda protesta, yo creo que todas las protestas son respetables cuando se hacen con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a las personas, bien sea en el ámbito de la atención primaria o bien sea en el ámbito de la atención hospitalaria. Nosotros hemos estado revisando nuestros sistemas de información sobre cuántos especialistas nos harían falta. Ya no hay esa diferencia entre atención primaria y atención especializada, porque son todos especialistas. Entonces, en general, no superamos los 73 de falta de especialistas en la comunidad autónoma. De ellos, alrededor de 12 están en el ámbito de la atención primaria de salud y el resto estaría en la atención hospitalaria. Las cifras de la atención hospitalaria tienen truco, porque de lo que les estoy hablando en este momento, de estas 73 plazas, son plazas que ahora mismo no estamos cubriendo de la plantilla reconocida del Servicio Extremeño de Salud. Pero en el ámbito de la atención hospitalaria tenemos a gente contratada, a profesionales, a especialistas contratados, que los consideramos como eventuales, que pasarán a la plantilla, que los consideramos como eventuales y que vienen a solucionar una parte de la dificultad o del déficit de especialistas que tenemos en determinados momentos. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo que nos falta es tener bolsas de profesionales que en este momento no tienen trabajo, para que pudiesen hacer frente a las coberturas de ausencias de puestos de trabajo, pues bien por razones de enfermedad del titular de la plaza, bien por razones de días de disfrute de su ocio, o bien porque le toca su periodo vacacional o por cualquier otro motivo. Yo ahí situaría la dificultad principal. No lo situaría tanto en el número de profesionales, que ya es importante, en el número de especialistas que nos hacen falta, que es verdad que estamos ante esa situación, y probablemente ahora mismo lo que más note la ciudadanía
es que no se pueden cubrir determinadas ausencias durante determinados días, pues porque no se pueden cubrir porque no hay bolsa de trabajo. ¿Qué se puede hacer? Pues permítanme el símil, fabricar más, generar más especialistas. ¿Cómo se generan más especialistas? Pues me hubiese gustado que hubiésemos podido contar con esas 100 plazas de especialistas que perdimos entre el año 2011 y 2015, porque eso hubiese venido a paliar bastante bien las dificultades que estamos teniendo en este momento. Las perdimos en Extremadura por un recorte en la formación sanitaria especializada del año 2011 al año 2015, y esto nos ha traído problemas en este momento, pero creo que no hay que mirar al pasado tanto como mirar al futuro. Y el futuro significa que estamos formando a más especialistas que jamás hemos formado. Y que en los próximos 4 años, a lo largo de los próximos 4 años, saldrán de la formación sanitaria especializada en todo el país muchísimos más especialistas que los que teníamos. Y que vendrán a combatir esas cifras de falta de especialistas en todo el país. ¿Nos hemos quedado solo ahí? No. Hemos también llegado a acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para incrementar en un 15% los estudiantes que entran a estudiar la carrera, el grado de medicina. Eso supone una inyección de 1.000 estudiantes de medicina más en el país. Hemos también incrementado y acelerado, y además lo tienen ustedes en un Real Decreto que sale del Ministerio con competencias en materia de universidades, hemos reducido los plazos para la homologación de títulos extracomunitarios a un periodo máximo de 6 meses, lo cual va a suponer también un incremento en el número de especialistas con los que podemos contar en nuestro país. Y en este momento nos encontramos en la mesa sectorial negociando el proceso de estabilización. Extremadura es una de las comunidades autónomas que, cuando finalice su proceso de estabilización, tendrá la tasa de temporalidad de las más bajas de todo el Sistema Nacional de Salud, un 6% de temporalidad, pero también porque hemos ido convocando oposiciones cada 2 años y concursos de traslado, y eso nos hace darle una estabilidad muy importante a nuestra plantilla. Y ahora lo que queremos es trabajar en el próximo plan de ordenación de recursos humanos, que llevará un reconocimiento para los especialistas en formación, para los residentes, llevará un reconocimiento para los tutores, en la medida en que queremos incentivar la formación sanitaria especializada, y además vamos a buscar fórmulas de incentivación. Ya tenemos algunas puestas en marcha y negociadas con los sindicatos, pero queremos seguir negociando en aquellas plazas que van a ser de más difícil cobertura, bien porque estén en el medio rural o bien porque no sean lo suficientemente atractivas. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante. La dotación económica que va en los presupuestos del año 2023 es muy importante, y lo que le pediría es que se puedan aprobar los presupuestos del año 2023, porque nos van a dar muchísimas posibilidades de hablar de incentivos a los especialistas y al resto de profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad. No solo tenemos problemas de especialistas, sino que también tenemos problemas de enfermeras, que saben que necesitamos al menos 200 enfermeras en nuestro servicio extremeño de salud, como faltan en el resto del país, y también tenemos que incrementar el personal de enfermería, así como otros colectivos que tuviésemos que incrementar la plantilla y la dotación. Lo que sí les anuncio es que en este momento, desde todas y cada una de las direcciones de atención primaria, de las 8 gerencias del área de salud, están trabajando en mejorar los procedimientos administrativos de los equipos de atención primaria para que no se produzcan situaciones que en este momento lo está notando la ciudadanía, como son que le tarden en coger el teléfono o
que se dé cita en algunos equipos de atención primaria, no en todos, pero en algunos con algunos días que no son esperas aceptables, ¿no? No sé si le he respondido, pero es lo que le puedo decir. ¿Más cuestiones? Pues muchísimas gracias a todos. Sí, perdón. No había visto la mano, ¿eh? No se preocupe. Buenos días. Quería preguntar, confirmar. Nos han hablado de un brote de sarna en un centro educativo en Montijo. No sé si hay conocimiento de eso. No tengo conocimiento hasta este momento, no tengo conocimiento. Muy bien, muchas gracias.